El día de hoy, pues lo que nosotros queremos es presentar un poco de monitoreo microbiológico ambiental en alimentos y producciones no farmacéuticas. En este caso, pues nos vamos a centrar en dos normas, la norma ISO 14698 y en la norma y en el AFA, ¿verdad? Que es el Compendio de Métodos para Microbiología de Alimentos. Con esto, pues vamos a ubicarnos en el monitoreo microbiológico ambiental. Algo importante que pues les quiero recordar es de que pues esta es un tema bastante amplio, entonces vamos a verlo, vamos a tratar de ubicar los puntos más importantes que nos menciona la norma y pues ver qué soluciones o cómo funcionaría al momento de aplicarlo en la práctica, ¿verdad? Ya en el momento del laboratorio. Bueno, entonces, cuando hablamos de monitoreo ambiental, ¿por qué debemos monitorear? Los microorganismos son omnipresentes en el entorno natural. Es algo que pues AFA nos hace una gran énfasis con tal de que pues nosotros de que recordemos de que los microorganismos no es que se eliminen a menos que tengamos un área completamente estéril. La supervivencia y el crecimiento de microorganismos en un entorno de procesamiento de alimentos puede provocar la contaminación del producto terminado. Entonces, cuando nosotros monitoreamos el ambiente, pues nos tenemos que centrar en que pues no solo es por un monitoreo por cumplimiento, sino que tenemos que pensar en que el hecho de que haya algún microorganismo presente en el procesamiento de alimentos puede provocar una contaminación del producto terminado, lo que puede reducir su seguridad microbiológica y obviamente su calidad. Existe un riesgo finito de contaminación de alimentos proveniente del entorno del procesamiento, ¿verdad? Algo que normalmente es así, siempre que estos no reciban un tratamiento biocida en su envase final. O sea, si nosotros hacemos una producción, por ejemplo, de un jugo, entonces nuestros jugos, si no reciben, por ejemplo, una ultrapasteurización, entonces, pues todo el proceso es muy probable de que haya una contaminación en el proceso. Entonces, de eso se trata el monitoreo, que nosotros pues busquemos cuál es el punto más importante de contaminación y lo monitoreamos. Es necesario comprender el riesgo relativo de la contaminación proveniente del entorno de la planta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comprender aquí? Pues la monitorización y controlar la contaminación como tal. Porque entonces diversas variables influyen en este riesgo, ¿verdad? El riesgo podría ser la proximidad a nichos de crecimiento microbiano al producto, el número de nichos que obviamente están en torno a la planta, la relación espacial de los nichos con el producto, la población de dichos nichos, el grado de alteración de los nichos y la exposición del producto a dichos nichos. Aquí pues lo que buscamos es justamente, si se dan cuenta, pues todos los riesgos incluyen los nichos. Entonces, ¿cuáles son los nichos? Pues ubicar esos puntos de contaminación, tengan o no tengan contacto con el producto. Lo vamos a ver un poco más adelante. A ver, ahora cuando hablamos de crecimiento microbiano o nicho, en una planta de producción de alimentos se refiere a la proliferación de microorganismos. Aquí estamos hablando de que hay una producción, una reproducción, bacterias, levaduras, mohos, incluso en algunos casos virus, ¿verdad? En áreas, superficies, equipos o materias primas. Y quiero hacer énfasis de que pues no solo las áreas y las superficies son los puntos importantes o puntos de contaminación, sino que también están los equipos y las materias primas. Y como resultado de condiciones ambientales y operativas que favorecen su desarrollo. Este crecimiento representa un riesgo crítico para la inocuidad alimentaria, la calidad del producto final y el cumplimiento normativo. Entonces, no solo vamos a asegurar nuestra inocuidad, sino que también la calidad del producto final. Recordemos que pues también hay microorganismos que pues cambian el sabor o el color de nuestros productos. Entonces, pues un producto alimenticio que sea de fresa, pero que está de color café, en realidad pues no, como no que no tiene lo que nosotros reconoceríamos como para tomar algo de fresa, ¿verdad? Entonces esperaríamos que fuera rojo o rosado, ¿verdad? No color café. Y ese cambio de color, a pesar de que pues estas bacterias no pueden producir alguna enfermedad, de todos modos, pues dan un mal aspecto a nuestros productos. Y obviamente, pues muy importante el cumplimiento normativo con HACCP, con ISO 22000, si es que pues nuestra empresa está en esto, ¿verdad? Y así con cualquier tipo de normativa que nosotros querramos cumplir, es básico.
Entonces, muy importante, recordemos de que cuando hay un crecimiento bacteriano, se necesita, de acuerdo a lo que nos dice también la AFA, nos indica de que pues el crecimiento ocurre siempre y cuando hayan condiciones adecuadas. Las condiciones adecuadas van a ser em, humedad, nutrición o alimento y tiempo y temperatura. Entonces, pues nosotros vamos a tener una o dos bacterias en nuestra área, pero este crecimiento exponencial se va a dar únicamente si tenemos todo esto al mismo tiempo. O sea, humedad, nutrición, temperatura y tiempo. Aquí pues lo que buscamos es eliminar alguna de las partes, obviamente la más fácil para nosotros eliminar, porque pues es muy complicado eliminar la humedad o eliminar la temperatura, pues podríamos eliminar la nutrición, ¿verdad? Algo que les dé de comer. Entonces, si no tenemos ninguna materia orgánica que pueda alimentar a la bacteria o al microorganismo, entonces vamos a asegurarnos de que no se dé este crecimiento, sino que pues mantener un crecimiento saludable, se podría decir, en las áreas de monitoreo. Em, bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos, qué es un monitoreo ambiental? Es recolectar, analizar y utilizar información de las condiciones microbiológicas del entorno de elaboración y procedimiento de un producto y dar un seguimiento o acción inmediata o posterior. Entonces, vamos a hacer la recolección, analizamos y utilizamos la información. Y con esto vamos a dar un seguimiento o una acción, dependiendo del resultado, obviamente. Vamos a ver eso también más adelante. En donde pues se hace normalmente en aire, superficies y manos. Vamos a ver más adelante cómo es que llegamos a esto, pero vamos a hablar un poquito más del monitoreo ambiental. Entonces, también el AFA y la norma ISO, pues 14698, importante, ¿verdad? Nos habla de las estrategias de muestreo. Entonces, ¿qué es lo que hablamos de las estrategias de muestreo ambiental? Pues con el objetivo de conocer cómo realizar un monitoreo ambiental, debemos conocer los siguientes puntos. Primero, verificación de la eficacia de las prácticas de limpieza y desinfección. Entonces, estamos hablando de que pues no solo se trata de que hagamos el monitoreo, sino que pues nos aseguremos antes de monitorear de que nuestros productos de limpieza y desinfección están funcionando adecuadamente. Determinar la frecuencia requerida para la limpieza y desinfección. Algunos pues deciden hacerlo cada vez que hay una producción, otros deciden hacerlo 2 veces a la semana, otros una vez a la semana, y esto se determina de acuerdo a la cantidad de contaminación que se puede requerir o que se pueda producir en esa área. Obviamente un área de riesgo podría ser, por ejemplo, un lácteo, porque pues los lácteos tienen una gran cantidad de nutrientes que pues obviamente generan nichos. En el caso de, por ejemplo, agua purificada, ¿verdad? Estas pues son como un poco menos, menos nutrientes y entonces pues los nichos tienden a ser un poco más aislados. Obviamente sí se dan y por eso es de que pues se tiene una estrategia de muestreo ambiental. Ahora, la determinación de la presencia de patógenos transmitidos por alimentos en el ambiente. Entonces, recordemos que los patógenos no tienen que estar necesariamente pegados al alimento. Entonces, a veces, pues, nuestros alimentos están limpios y están en el procedimiento de proceso de producción, ¿verdad? Pero no, pero al momento de nosotros hacer el análisis final, encontramos contaminación. Pero ¿cómo puede ser si toda la producción está bien? Pues porque obviamente tenemos contacto con ambiente, con manos, con personal, ¿verdad? Esto es algo que está intrínseco en el proceso de producción. La detección de fuentes ambientales de organismos causantes de descomposición. Las fuentes ambientales de organismos, pues pueden ser si es aire acondicionado, por ejemplo. También, pues, el contacto con el personal. Si hay demasiado contacto con personal, pues eso es otro nicho de contaminación. Em, ¿Qué otro? También pues el colocarlos en ciertos puntos en donde pues tengan contacto con áreas que no sean del todo limpias. Por ejemplo, colocar un producto en un stand-by en lo que nosotros pues hacemos el empaque. Entonces pues ese proceso, ¿verdad? Tal vez nos lleve, no sé, unos 30 minutos para llevarlo al área de empaque y entonces esos 30 minutos influyeron muchísimo en la contaminación del producto. Determinar la frecuencia requerida para procedimientos especiales de mantenimiento. O sea,
cuando vamos a cambiar un filtro de aire, por ejemplo, para reducir la contaminación del moho, ¿verdad? Eso es algo bastante común que tienen un filtro de aire y todos dicen, bueno, si tengo un filtro de aire, ¿por qué entonces mi aire está contaminado? Pues el filtro de aire tal vez tiene 25 años y nunca lo han cambiado. Entonces debemos de tener un tiempo prudente. Incluso pues esto nos lo pueden proveer los mismos proveedores que nos instalan los equipos, como para darnos una recomendación de cada cuánto debemos de hacer ese cambio. Y esos procedimientos especiales pues no solo incluyen el aire, sino que también incluye, por ejemplo, desarmar una maquinaria, desarmar tuberías, hacer limpiezas exhaustivas. Esto deberíamos de hacerlo con frecuencia. Y de establecer la frecuencia depende de mi producción. Evaluación del diseño de equipos e instalación del procesamiento de alimentos. ¿Cuál es el diseño del equipo que aplica para mi producción? Un ejemplo claro, ¿verdad? En las tuberías de las bebidas. Las tuberías todas deben de ser acero inoxidable 316L. No existe o no debería de haber otro tipo de tubería porque así nos aseguramos de que no hayan como puntos muertos adentro de la tubería que puedan estancar microorganismos y que pueda provocar un biofilm. Y esto pues obviamente conllevar a una contaminación de todo mi producto. Entonces, el diseño es muy importante y no solo el material, sino que también la forma en que colocamos nuestros equipos, en dónde o la línea en la que voy a estar llenando, si va a ser pues primero la producción, primero el llenado, primero, después el empaque, que vaya todo en una línea constante para no evitar contaminaciones de áreas que son grises a áreas que son relativamente limpias. Más adelante vamos a ver cuáles son esas áreas. ¿Qué es lo que entonces nos dice AFA? Pues nos habla del control de alimentos en las producciones y nos habla de que pues nos guiemos primero por HACCP, que es una parte muy importante para poder establecer cuáles son nuestros puntos más importantes o que tienden a contaminarse más. Establecer un programa de muestreo, hacer una inspección sensorial. Esto es algo importante, no lo vamos a ver, pero la inspección sensorial es fundamental, a pesar de que pues nosotros, digamos, no es que en mi microbiología no aparece nada, pero si huele feo o si tiene un aspecto sucio, entonces es muy importante que hagamos algo al respecto. Hacer análisis químicos, por ejemplo, pH, concentración del sanitizante, y es algo muy importante que estemos nosotros siempre en constante evaluación del pH y de la concentración del sanitizante, porque pues si nosotros no tenemos el control del sanitizante, lo que provocamos es una resistencia de los microorganismos, o sea que tenemos un microorganismo que eventualmente pues se moría o pues no lograba multiplicarse con cierto desinfectante, pero al momento de que nosotros agregamos concentraciones distintas, o sea, subimos y bajamos la concentración, lo que pasa es de que el microorganismo pues genera resistencia y entonces pues logra atravesar o crecer aún con este desinfectante encima. Y eso significa pues de que vamos a tener una resistencia y vamos a tener que hacer un cambio de sanitizante. También hay que hacer análisis físicos, medir la temperatura, medir el pH como vimos, pero también de las superficies y de los productos que vamos a manejar. En microbiología también pues debemos de asegurarnos de que hagamos un análisis de equipos y de ambientes, que eso es pues justamente de lo que estamos conversando hoy. Importante también utilizar una base de datos que nos permita tener un control y una rutina de cuándo se hace el muestreo, de qué muestreo hice, en dónde lo hice y además poder consultar muestreos historiales, ¿verdad? Historiales de muestreo, de tal forma en que yo pueda definir, bueno, hace 3 meses yo no tenía esta contaminación y ha venido en crecimiento y pues el día de hoy tengo que tomar una acción porque pues ya llegó a un límite, de tal forma en que yo pueda regresar a mi crecimiento inicial. Y esto pues se le llama plan de monitoreo ambiental. Bueno, entonces, ¿qué es el plan de monitoreo perdón, ambiental?
Mide la ocurrencia y la cantidad de microorganismos deteriorantes y patógenos. Importante, mide los microorganismos deteriorantes. ¿Qué es lo que pasa? Que tal vez nos centramos mucho en los patógenos, en los que producen enfermedades, pero los deteriorantes tendemos a dejarlos como en un segundo plano, a menos de que yo tenga un problema. El deteriorante también es importante porque recordemos, como les decía, que pueden cambiar olor, color, sabor de nuestros productos y como son alimenticios, aunque no me provocan una enfermedad, van a tener un mal aspecto y pues obviamente incurren en la calidad de mi producto y de mi marca. Deben centrarse en todos los puntos, accesibles y menos accesibles. Y esto también es otro punto importante. Nosotros hemos visitado y asesorado a clientes que tienen constantes contaminaciones y me dicen, pero si yo hago mis limpiezas, yo hago mis monitoreos, y cuando establecemos o revisamos los puntos de monitoreo, nos damos cuenta de que los puntos que ellos normalmente monitorean son los accesibles, en donde pasa el producto, donde pues está, que podemos ver que está limpio, pero nos damos cuenta que una esquina del equipo o una palanca, ¿verdad? O un maniobraje, en ese punto siempre hay un crecimiento y no lo estábamos tomando en cuenta. Esta persona, por ejemplo, tocaba la palanca o el maniobraje y luego iba a la cinta en donde estaba pasando el producto y lo tocaba. Entonces él transmitía de un lugar a otro los microorganismos, a pesar de que no era un punto crítico, se volvió crítico porque pues había un transporte entre uno y otro. Entonces, pues es importante que nosotros tomemos en cuenta todos los puntos y que si efectivamente pues no lo vamos a hacer todo el tiempo, ¿verdad? No vamos a hacer un muestreo diario de esos puntos que no son críticos, sí deberíamos de tenerlos dentro de nuestro plan de monitoreo para hacerlos al menos una vez a la semana, una vez cada 2 semanas. Ahora bien, en AFA también nos indican de que debemos de incluir materia orgánica. ¿Por qué debemos incluir materia orgánica? Porque la materia orgánica es la comida los nutrientes que van a permitir el crecimiento y la reproducción de un microorganismo, en este caso de bacterias o de moho, levaduras, de tal forma en que si nosotros tenemos materia orgánica en las superficies, una gran cantidad va a producir mayor reproducción de los microorganismos. Y esto pues definitivamente va a poner en riesgo nuestros productos. Entonces, aquí pues nos indica AFA, ¿verdad? Que el programa de monitoreo ambiental debe ser diseñado para medir la ocurrencia y el número normal de crecimientos de flora y de patógenos presentes en los puntos de riesgo o en los productos de riesgo. Recolectar también pues los productos terminados y además es importante asegurarnos de los residuos de materia orgánica y asegurar de muestrear los residuos de materia orgánica en áreas inaccesibles que pueden ser los puntos de contaminación. Normalmente nos centramos en limpiar y desinfectar nuestras áreas que tenemos acceso o donde pasa el producto terminado, pero no nos damos cuenta que los puntos que no son tan accesibles también tienen un punto de contaminación y estos provocan contaminaciones. En AFA nos indica de que pues hay una contaminación indirecta por aire, contaminación indirecta por manos, que es muy común porque pues tenemos contacto indirecto, una turbulencia provocada por una persona que va caminando o una turbulencia provocada por el mismo aire acondicionado puede provocar que este microorganismo pase de una palanca o de un maniobraje al producto terminado. Em, entonces, el sistema de control de biocontaminación es responsabilidad del usuario, o sea, de nosotros como usuarios, de desarrollar, iniciar, implementar y documentar un sistema formal para el control de la biocontaminación que permita la detección oportuna de condiciones adversas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice con esto? Esto ya está en la ISO 14698. Aquí pues nos indica que debemos de tener un sistema formal que nosotros deberíamos de prácticamente inventar, tomando en cuenta todo lo que se nos pueda ocurrir, puntos directos, puntos indirectos, básicamente todo. Y que posteriormente vamos a ir disminuyendo esos puntos de tal forma en que pues vamos a buscar los puntos más riesgosos que vamos a muestrear constantemente y los puntos menos riesgosos que vamos a muestrear frecuentemente. Es imperativo que dicho programa se adapte al ámbito de la aplicación, a la instalación específica y a las condiciones especificadas.
Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un área que es bastante caliente, llega, por ejemplo, a los 30, 40 grados centígrados, la instalación pues es una producción de un producto líquido. Y entonces pues tenemos todas las de ganar a que el producto sea contaminado, porque pues primero tenemos nutrientes, tenemos temperatura y tenemos humedad. Entonces todo está hecho como para que el microorganismo se reproduzca. Entonces debemos adaptarnos un poco más y de hacer muestreos un poco más frecuentes en áreas que tengan todas las constantes, o sea, temperatura, nutrición, humedad y, y nutrientes, ¿verdad? Para poder, para que crezca el microorganismo. Entonces, si tenemos todos estos productos en una misma área, es como que la estuviéramos poniendo en una caja de Petri con un play count o con un tripticasa soya y la metemos a la incubadora. Básicamente estamos haciendo eso en un área grande. Entonces, las condiciones son muy aptas para una reproducción. El sistema de gestión de la calidad deberá incluir un programa de capacitación adecuado para el sistema formal seleccionado. Muy importante, nosotros a veces tiramos al agua a las personas y pues le decimos, bueno, le toca hacer los muestreos aquí y él pues no sabe cuál es el programa, no sabe cuáles son los puntos más importantes, no sabe si hay puntos que pues son menos riesgosos, pero que están también dentro del plan de monitoreo y pues ni siquiera lo pensó. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces una persona técnica que pues no tiene el conocimiento del programa, pues va, hace el muestreo, pero hace el muestreo en los puntos donde él considera que hay una contaminación directa, pero no se percata de los puntos indirectos que puedan generar una contaminación en el producto terminado. Entonces, pues es importante que capacitemos a las personas, primero en cómo funciona nuestro programa y segundo en qué puntos y y cómo realizar el muestreo, cómo hacer el proceso de una forma correcta. Y esto no solo es para la persona que entró primero, ¿verdad? Sino que pues que acaba de entrar, sino que también deberíamos de hacerlo constantemente, al menos cada mes o cada 2 meses a todo el personal, como para recordar ¿cuál es la importancia de esto? Recordemos que cuando nosotros lo estamos haciendo surgen más dudas que cuando solo nos lo presentan teóricamente. Entonces, el hecho de que estemos constantemente recordando esta capacitación nos va a permitir de que el personal, pues obviamente tenga como fresca la información. Además, es esencial que se diseñe e implemente un programa de monitoreo de manera que minimice la posibilidad de que las propias actividades de muestreo contribuyan a la contaminación del producto o de la zona de riesgo o de ambos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a muestrear y llegamos con una bata que pues tal vez está sucia, no es una bata pues que se utilice en el área de producción, nos ponemos los guantes allá dentro de la producción, no, tal vez no llevamos nuestra mascarilla. La toma de muestra es tan importante como la producción. La persona que va a tomar la muestra debe de ir con la misma vestimenta, con el mismo debe ser tan sigiloso como que estuviera produciendo. Lavarse las manos 3 veces con jabón y con desinfectante, entrar de una forma adecuada con los zapatos, con la vestimenta adecuada, de tal forma en que nosotros no seamos los puntos de contaminación. Entonces, eso siempre lo tenemos que recordar y es algo que se debe de estar en constante verificación. El sistema de control de biocontaminación. Hablando de esto, pues hablamos del plan de monitoreo ambiental, en donde pues nos dice, debemos de hacer 2 puntos para el plan de monitoreo ambiental. Esto nos dice la ISO 14698. El plan de muestreo inicial para proporcionar un punto de referencia o línea base en el marco del sistema formal elegido. O sea, lo que les mencionaba, básicamente inventarnos algo que funcione para nuestra producción y el plan de muestreo rutinario resultante de la implementación del sistema formal elegido. O sea que nosotros, bueno, ya elegimos, este va a ser nuestro plan y bueno, ahora vamos a hacer un plan rutinario, que es el que pues nos va a servir para todos los días con estos equipos, con este tipo de muestreo y vamos a hacer constantemente estos puntos y estos otros puntos los vamos a hacer una vez a la semana, de tal forma en que pues esa rutina no cambie. Si nosotros cambiamos la rutina y dejamos de hacer algún punto, el problema es de que pues dejamos de tener el control completo de nuestra área de producción. Entonces, ¿qué es lo que nos dice entonces la ISO 14698? Debemos de clasificar las áreas de muestreo por zonas. Esta es una recomendación.
algo importante es de que pues no es obligatorio que tengamos que hacer una zona A, B, C, ni tampoco que tengamos que hacer una zona o como 1, 2, 3. Básicamente esa es una recomendación que pues ellos nos hacen y pues al parecer es la más funcional. Seleccionar puntos de muestreo en cada área, o sea, ubicar los puntos de contacto directo e indirecto y tomar en cuenta que cuando hablamos de puntos de muestreo debemos de pensar en ambiente y el ambiente es igual a aire, a superficies, a manos y agua. Importante porque nosotros pensamos en puntos de muestreo y siempre nos fijamos mucho en superficies, pero no nos centramos mucho en el ambiente como tal, en aire, en agua, por ejemplo, ¿verdad? Si hacemos una limpieza después de una producción con agua, el agua también es un punto de contaminación y es un punto bastante importante. Entonces debemos de tomar en cuenta que si hacemos un muestreo de monitoreo de ambiente, debemos de ubicar los 4 puntos. Los muestreos en procesos y sin proceso. Algo importante también es hacer el muestreo cuando están produciendo, cuando están empezando en la producción y antes de empezar la producción, así como después de terminar la producción, con la finalidad de saber cuál es nuestro punto más importante. Cuando hay personas, definitivamente sube la cantidad de crecimientos de microorganismos porque obviamente nosotros somos transportadores. Mientras que cuando no hay personas, está recién limpio, todo parece perfecto, todo está limpio, todo está bien, pero después nos damos cuenta de que el producto terminado está contaminado, pero ¿y por qué si todo estaba bien? Entonces hay algo muy importante que tomar en cuenta en el camino. Hacemos un muestreo postproducción para confirmar de que si hay una mayor cantidad en ciertos puntos, esos puntos van a ser nuestros puntos más importantes que debemos de fijarnos en el área de producción para que pues las personas se manipulen o tengan mayor cuidado al momento de manipular. Escoger el método y equipo adecuado de acuerdo con la complejidad del proceso y las zonas de riesgo. Y esto es importante. Nosotros nos centramos mucho en, vamos a hacer un hisopado o vamos a hacer un con esponja, pero no nos fijamos en el equipo. Entonces, hacemos bien el muestreo, pero el equipo que tenemos no tiene sensibilidad o no tiene una buena sensibilidad o no puede calibrarse. Por ejemplo, ¿verdad? Esto es algo que nos permite tener una confirmación de que pues todo el proceso está bien. Si no calibro mi equipo, me va a seguir saliendo todo bien a pesar de que esté sucio. Entonces tenemos que asegurarnos de que podamos calibrar, no solo verificar, sino que también calibrar nuestros equipos y que sean obviamente los adecuados para el proceso. Cuando hablamos de los equipos, ¿verdad? Como les decía, la ISO 14698 también nos dice qué es lo que vamos a medir. Por ejemplo, si vamos a medir partículas viables, en qué tipo de muestras, la sensibilidad que tiene el equipo, ¿verdad? La concentración de esas partículas que podemos manejar, la flora autóctona, que eso es algo importante, que son microorganismos que son muy particulares del área en donde yo me encuentro y es muy particular, no es ni siquiera del país y puede ser de que yo tenga en mi producción una cantidad de cierto microorganismo, mientras que en la producción o con el cliente vecino, ¿verdad? O alguna otra producción X vecina tenga otro completamente diferente. ¿Por qué? Porque esta es muy autóctona, es muy específica de mi producto terminado y de mi área de producción y mis condiciones de producción. La accesibilidad a zonas de riesgos, esto es importante también. ¿Cómo accedemos a la zona de riesgo? Como les mencionaba, nuestra vestimenta y nuestra forma de ingreso debe de ser muy cuidadosa. La habilidad de detectar los niveles bajos de biocontaminación, o sea, nuestros equipos deben asegurar de que la contaminación sea o se pueda detectarse a niveles muy bajos. Eso es importante porque nosotros podemos detectar, por ejemplo, una sensibilidad de una unidad formadora de colonia es perfecta, pero si tenemos un equipo o un sistema que nos permite detectar hasta 20 unidades formadoras de colonia, en realidad pues no tenemos como un mayor control porque pues el resultado va a parecer como que está limpio, pero en realidad no está limpio porque estamos teniendo 20 unidades formadoras de colonia. Las condiciones del ambiente en riesgo de acuerdo a las zonas que vamos a ver en un momento. El tiempo y la duración del muestreo, eso también es importante. Nosotros muestreamos y ¿qué es lo que pasa? Que
muestreamos, nos llevamos la muestra, pasamos platicando con fulano, con mengano. Cuando llegamos al área de control de calidad, ya dimos un resultado que probablemente se reprodujo. Entonces, tenemos que asegurarnos de que la persona que muestrea va a muestrear y directo al laboratorio. Y si va a hacer un muestreo y un análisis en in situ, ¿verdad? En el lugar de producción, pues entonces utilizar su equipo inmediatamente, confirmar ese equipo que, bueno, obviamente que esté calibrado, que esté calificado y verificado. Y además, pues confirmar de que pues, el resultado sea el adecuado. El tipo de muestreo, ¿verdad? Como el método de muestreo, ese es importante también, qué es lo qué materiales vamos a utilizar, qué propiedades y si esos materiales realmente aplican a mi producción. ¿Qué es lo que pasa? Que nos pasó también con una persona que asesoramos que tenía ellos utilizaban hisopos para hacer muestreos de superficie. Y ellos decían, pero es que todo el mundo usa hisopos, ¿por qué yo no voy a usar hisopos? Y siempre me sale que está limpio, entonces yo prefiero usar hisopos. ¿Qué es lo que pasaba? Que el producto terminado le salía contaminado y ellos no sabían en qué punto estaba la contaminación. Y se dieron cuenta que realmente ellos no debían hisopar, debían de hacer de tomar la muestra con una esponja, porque la esponja tiene una mayor área de toma de muestra y permite tomar áreas más largas. Ella tomaba en el hisopado una cinta que era como de 4 metros, una cinta de transporte de producto, como de 4 metros, y entonces cuando ella tomaba la muestra, tomaba en un área de 10 por 10 en un hisopado y esa área no era representativa de toda la cinta. Entonces, hay que buscar cuál es el material y las propiedades de ese material que sean adecuadas para mi producción, a pesar de que todo el mundo en todas las producciones de alimentos utilicen hisopado, puede ser que no aplique para mi producción. El efecto del muestreo o del equipo de muestreo en el proceso o en el ambiente. Algo importante también, por ejemplo, si muestramos aire, el mismo equipo va a tomar el aire que pues vamos a muestrear como tal en nuestro medio de cultivo, pero el aire que sale del equipo sale sucio porque pues tocó toda la parte interna o que tiene alguna parte electrónica que pueda estar con polvo, etcétera, ¿verdad? Entonces el mismo equipo con el que estamos muestreando nos está sacando producto o hay una recirculación de aire que no nos permite tomar el aire adecuadamente. Vamos a ver un poquito más adelante con respecto al aire. La cantidad y la eficiencia, la incubación y de las partículas viables, ¿verdad? El tiempo de incubación, el tipo de incubación, el tipo de información que se obtiene, si es cualitativa o es cuantitativa, realmente me sirve que sea cuantitativa o no es necesario cuantificar. Y eso es importante. A veces pues tenemos la idea de que si sabemos cuánto tenemos más control, pero en realidad pues si es un microorganismo patógeno, por ejemplo una salmonela, una listeria, las mismas normativas nos dicen que no es necesario cuantificarlo, ¿verdad? Simplemente con que haya una unidad formadora de colonia, o sea que nuestro equipo debe de ser tan sensible como una unidad formadora de colonia, con eso es suficiente como para que podamos decir que no pasa. Eficiencia de la extracción o de la eliminación de fluidos después de una limpieza. Esto debemos de también de tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hacemos la limpieza de los tanques o de las áreas con agua, el agua caliente o el agua con desinfectante y luego pues hacemos enjuagues. El enjuague deberíamos de procesar o de confirmar de que ese enjuague al final, antes de empezar la producción, no tenga ni residuos de desinfectantes ni que tampoco tenga residuos de jabones o residuos de microorganismos, porque quiere decir que nuestra limpieza no fue efectiva. Ahora bien, ¿cómo diseñamos el plan de muestreo? Elegimos el lugar de muestreo, teniendo en cuenta la ubicación, la función de la zona de riesgo, el número de muestras, si vamos a hacerlo por volumen o por número. Por volumen, como les mencionaba, tal vez es una faja tan larga, pero va a ser una sola muestra, pero vamos a tomar una buena cantidad, o sea, 1 metro de muestra, por ejemplo. La frecuencia con que tomamos la muestra, esto como les mencionaba, pues es dependiendo de si es un punto de riesgo o es un punto indirecto. Métodos de muestreo, si son cualitativos o cuantitativos, los diluyentes, los líquidos de enjuague, neutralizantes, y aquí me voy a detener con los neutralizantes en un momento, el impacto de las operaciones, el personal y los equipos en zonas de riesgo que contribuyen a la biocontaminación. Aquí pues es lo que normalmente conocemos como el monitoreo de ambiental. Estamos incluyendo gases comprimidos, aire ambiental, también el equipo de fabricación, dispositivos de monitoreo y medición,
manos, superficies, ¿verdad? Que es lo que normalmente ya conocemos. Ahora regreso al punto 5 en donde hablamos de los neutralizantes. Voy a hablar de esto un poquito más porque pues es un punto muy importante y lo menciona la norma ISO y también hace una referencia a que debemos de tomarlo en cuenta al momento de escoger nuestros productos que vamos a utilizar para crecimiento. ¿Por qué utilizar neutralizantes? Eh, no sé si han escuchado, pero pues existen los microorganismos viables no cultivables. Estos microorganismos son microorganismos que están vivos y que mantienen funciones metabólicas mínimas, integridad de membrana, potencial para reactivarse, pero no pueden crecer en medios de cultivo convencionales, como los que utilizamos normalmente. Esto ocurre porque han entrado en un estado de latencia o estrés fisiológico y muchas veces es inducido por desinfectantes químicos, condiciones del ambiente o presión osmótica elevada, como congelación y deshidratación. Entonces, ¿por qué tenemos de utilizar entonces el neutralizante? Cuando nosotros tenemos algún desinfectante que no está haciendo efecto porque, pues, como les mencionaba, o cambiamos constantemente de concentraciones y no las medimos o no las confirmamos, o porque, pues, estamos utilizando o mal el desinfectante, lo dejamos menos tiempo, le ponemos menos temperatura o más temperatura, etcétera. Entonces, provocamos estos microorganismos viables no cultivables. En este caso pueden ser en manos, pueden ser en superficies, pueden ser en aire, en cualquier punto podemos tener microorganismos viables no cultivables. Y esto es importante recordarlo para que cuando nosotros hagamos un muestreo, recordemos de que si no está creciendo nada, no necesariamente es que no haya. Puede ser de que el microorganismo esté atenuado, esté en latencia, ¿verdad? O en estrés. Y ese estrés no permite que se reproduzca, pero el microorganismo está ahí. Y puede ser que cuando llegue al producto final sí se reproduzca, porque ahí está todos los nutrientes y todas sus condiciones perfectas para que se reproduzca. Entonces, ¿qué neutralizantes debemos de utilizar? El neutralizante depende del desinfectante. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. Aquí, pues, esta es una tabla de ejemplo, pero hay muchísimos más. Para el alcohol está el Twin 80. Entonces, utilizamos un medio de cultivo, por ejemplo, medio de cultivo Play Count con Twin 80 para asegurarnos de que pues no haya un, microorganismo que pues esté vivo, pero que no esté reproduciéndose. Eso lo podemos utilizar incluso en la toma de muestra. Otro famoso sería como el ácido peracético, entonces deberíamos de usar buffer de fosfatos. Entonces, ¿en dónde lo debemos de utilizar? Cualquier método de toma de muestra que utilicemos, ya sea una placa de contacto, que utilicemos un monitoreo de aire, que utilicemos hisopados, incluso los hisopados de equipos de ATP. También deberíamos de tener neutralizantes para esto, porque entonces estamos haciendo el mismo proceso. Tenemos ahí materiales que no permiten que se lea el microorganismo y entonces damos falsos negativos. Eso es muy frecuente. Entonces, asegurarnos que en todos nuestros tipos de muestreo, cualquiera que sea y cualquier elección que nosotros hagamos para muestrear, tengan neutralizantes de desinfectantes. Entonces aquí podemos ver cómo sería un microorganismo cuando le ponemos, cuando tiene el desinfectante, que es aquí pues podemos ver que no crece nada y con el neutralizante vamos a tener crecimientos. Entonces el crecimiento se da justamente porque pues neutralizamos el desinfectante y aseguramos de que el microorganismo ya no esté atenuado, no esté estresado y entonces se reproduzca pues en su proceso normal. Bueno, ahora pasamos a ver, regresamos con la parte del monitoreo ambiental. ¿A qué se refiere el ambiente? Como vimos, pues el ambiente, como nos dice AFA, pues nos habla de aire, superficies, personal y agua. Agua no lo vamos a tocar en esta presentación porque pues tuvimos una solo de agua o vamos a tener una solo de agua. Entonces, ¿dónde debo monitorear? De acuerdo a FDA, pues nos dan de acuerdo a las cantidades de partículas que se encuentran en el área o la clasificación. Aquí ponen una clasificación ISO, por ejemplo, la ISO 8, que es como más o menos la que se adecua un poco más a alimentos. Deberíamos de tener tantas partículas y tantos microorganismos en aire, tantos microorganismos en placas
de sedimentación. La ISO 14644 nos habla de agua, de áreas limpias. Y bueno, ahora cuando ya hablamos específicamente de alimentos, pues nos vamos a la Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas para Alimentos. Aquí pues nos habla de la gráfica de cómo podemos mantener las zonas o establecer las zonas de acuerdo a nuestra producción. Y pues nos da una explicación un poco más breve y un poco más centrada en cómo dividir estas zonas. Es un poco complicado establecer cuál es una zona de riesgo y cuáles no son zonas de riesgo. Es algo que realmente es una gran responsabilidad, porque obviamente estamos estableciendo zonas de riesgo pensando en que como hay contacto con el producto es una zona de riesgo, pero como a veces están tan abiertas las zonas, en alimentos tiende a pasar eso, que no son áreas cerradas. Entonces, tenemos que tener, está una línea de llenado a la par de otra línea de llenado y ambas son igual de importantes en zona 1, pero el pasillo o el área que está en medio de las dos no es una zona 1. Entonces, ¿cómo establecer eso, verdad? Es como un poco difícil. Pues esta Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas para Alimentos nos da los tips de cómo escogerlo. Yo aquí les hago como un pequeño resumen en la tabla. Y la zona 1, por ejemplo, habla de las superficies en contacto con el producto, como cintas transportadoras, como mesas, tanques, utensilios, feteadores, bombas, válvulas, freezers, estanques, equipos de llenado, etcétera. En la zona 2 la vamos a poner como las superficies que no tienen contacto con el producto, pero que están próximas al producto. Estamos hablando de la parte exterior de los equipos, heladeras, pisos incluso. Puede ser incluso, por ejemplo, las partes que cubren el llenado, que son como unas láminas como plásticas transparentes. Esas normalmente tienden a no tener un monitoreo y esas también tienen un contacto indirecto. Por eso es de que pues sería como una zona 2. La zona 3, pues obviamente teléfonos, paredes, desagües, elevadores. Nos damos cuenta que aquí hasta hacen muestreos de paredes que tal vez no tienen ni siquiera, ni están cerca o tal vez están 2, 3 metros de la zona 1, pero es tan importante porque hay un contacto con el aire, el mismo aire que toca la zona 1. La zona 4, que son vestuarios, comedores y pasillos. ¿Por qué debemos de muestrear zonas 4? Porque nosotros también como personas tenemos contacto con la zona 4. Entonces vamos de la zona 4 a la zona 3, luego a la zona 2 y luego a la zona 1. Cuando llegamos a la zona 1 ya vamos con la contaminación de la zona 4. Entonces, a pesar de que no tiene contacto con el producto ni con el área de producción, pero sí tenemos nosotros como personas contacto con ellos. Entonces, bueno, cuando hablamos de superficies y personal, de acuerdo a lo que nos dice AFA, pues nos indica de que debemos hacer superficies con inspecciones visuales, que era lo que mencionaba, confirmar visualmente o incluso pues con nuestras manos, confirmar de que las superficies estén limpias, hacer hisopados, placas de contacto o exposición de placa. ¿Por qué lo pongo como exposición de placa o como placa expuesta en las superficies? Vamos a ver lo que dice la norma ISO dentro de un momento. Ahora el personal, hisopados, las placas de contacto, etcétera, ¿verdad? De tal forma en que pues podamos muestrear todo. ¿Qué es lo que también nos indica? De que el ATP, que es los equipos para ATP o bioluminescencia, pueden ser utilizados como para medir la eficacia de la limpieza en las plantas de producción de alimentos, en los equipos, y además proveen un proceso o una información validada en tiempo real. Y eso pues nos permite tener un control inmediato de nuestra producción. Entonces, sí, mencionan el ATP como parte del proceso de la producción en AFA y también lo mencionan en ISO como un soporte, algo que nos permite dar resultados inmediatos. Esto no sustituye la microbiología, pero sí nos permite tener un análisis menos frecuente de la microbiología. Entonces existen también sistemas que no necesitan equipos y que también mide luminiscencia. En este caso, pues este es un kit que mide ADP
NAD, perdón, NAD y convierte en ADP. Entonces, pues el NAD se mide solamente con unas tiritas, lo pasamos en la superficie y hacemos el resultado por cambios de color. Esto nos permite tener un resultado sin necesidad de tener un equipo. Ahora bien, si yo quiero tener algo un poco más validado con mayor soporte, pues entonces nos vamos a un equipo de ATP en que tenga un software que me pueda respaldar el proceso y muy importante que esté calibrado porque es como les digo, si el resultado no me está dando correctamente, no estamos, es como que no hiciéramos nada. Entonces, tenemos que tener calibrado y verificado el equipo. Y con esto, pues ya poder tener un control, pues estos equipos ya vienen con un software y el software pues, nos permite tener un control a largo plazo de cómo ha sido nuestros últimos años en esas áreas de producción y además por punto de producción. Todo esto pues ya cumple con HACCP y simplemente pues ustedes ya solo ven, observan el software y ya pueden tener toda la información de todo lo que hemos estado viendo de los puntos de muestreo. Ahora bien, el ambiente también incluye aire. Entonces, ¿cuáles son nuestras fuentes de contaminación de aire? Estamos hablando que el aire se puede contaminar por polvo, por el equipo, la ventilación, el aire acondicionado, sprays de agua, desagües, pero el principal contaminador somos nosotros las personas. Algo importante, el aire no es un ambiente natural para los microorganismos, no es que anden flotando los microorganismos de un lugar a otro solitos. En el aire los microorganismos solo se asocian con partículas de polvo o gotas de agua. Estas partículas de polvo pueden ser incluso que se les llaman bioaerosoles y estas partículas de agua pueden ser incluso la humedad del ambiente y por eso es de que mayor humedad significa mayor riesgo de contaminación porque entonces tenemos más bioaerosoles, o sea, más partículas o gotitas de agua que pueden transformar microorganismos de un lugar a otro. Ellos solo transportan. Muy importante, los microorganismos no se reproducen en el aire, pero sí se transportan de una superficie y se trasladan a un producto terminado, por ejemplo. Solo para darles el ejemplo, las bacterias que usualmente aislamos en el monitoreo de aire son estafilococos que vienen de la piel, el micrococo que normalmente viene de la piel, la pseudomonas que normalmente viene del agua, los bacilos que vienen del suelo y ambiente y el Corynebacterium que viene de la piel. Si nos damos cuenta, estamos hablando de que 3 de los 5 microorganismos más comunes que encontramos en aire vienen de la piel. Entonces, el principal contaminador normalmente va a ser pues el humano. Entonces, ¿qué es lo que debemos demostrar entonces? Monitoreo de ambiente incluye partículas viables y partículas no viables. Las partículas no viables son las partículas de polvos que se encuentran en el ambiente y que también sirven como transportadoras de partículas viables. O sea que vamos a tener un microorganismo enlazado a una partícula de polvo que se va a mover de un lugar a otro para llegar hasta un producto terminado, por ejemplo. Las viables son los microorganismos, cualquier tipo de microorganismo. Determinar la frecuencia depende de la clase del área o la zona en que estemos establecidos. Y monitoreo de comprimidos. Esto es importante porque los comprimidos normalmente los dejamos en segundo plano, pero los gases comprimidos o el aire comprimido también tiene contacto directo con producto. Si nosotros, por ejemplo, secamos nuestras superficies, si nosotros secamos nuestros productos terminados o un ejemplo de una asesoría también que dimos es en el azúcar, después de que se procesa la caña de azúcar y llega a los gránulos o los gránulos de azúcar, ¿verdad? Como tal, los cristales, perdón, de azúcar, para poderlos secar y que no se acumulen o se peguen entre ellos, utilizan aire comprimido para secarlo. Y ellos encontraban contaminación en el azúcar terminada, pero no en todo el proceso. Y se dieron cuenta que era el aire comprimido. Entonces el aire comprimido realmente porque tenían contacto para secar el producto terminado y nunca lo muestraban, ¿verdad? Ni siquiera se les había ocurrido que podía ser un punto de contaminación. Aquí pues hablamos no solo de aire, sino que también de CO2, de nitrógeno, que son como los que se utilizan también en las producciones de enlatados, de bebidas, etcétera. Bueno, entonces cuando monitoreamos partículas viables, tenemos dos opciones, el muestreo pasivo y el muestreo dinámico. El pasivo es cuando tenemos una placa expuesta, las placas pues se colocan en un punto y pues esperamos a que el microorganismo caiga sobre la placa. Ahora el dinámico es cuando hacemos que el aire sea succionado
por un equipo para que pueda trasladar estas unidades formadoras de colonia a nuestro equipo. Entonces, ¿cómo funciona el muestreo pasivo? Son placas con medios microbiológicos en exposición en áreas a muestrear. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ISO 14698? Nos habla de que el muestreo pasivo, antes de pasar a esto, me voy a regresar, perdón. Es cuando entonces dejamos la placa expuesta, lo dejamos 15 minutos, por ejemplo. Entonces, esperamos a que algún movimiento del aire o el aire que esté en esa área, pues vaya pasando la partícula, el bioaerosol, y que permita la caída de ese bioaerosol justo en el medio de cultivo. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces iba pasando, ya iba cayendo el bioaerosol en el medio de cultivo y va pasando una persona justo en ese momento y provocó una turbulencia. Entonces esa turbulencia provocó que este microorganismo que ya iba a caer se desvíe y caiga fuera de la placa de Petri. Entonces, este microorganismo no iba a caer en una caja de Petri, o sea, no venía solo del aire. Esto puede venir de del movimiento de la persona, puede venir del ambiente como tal, del producto terminado como tal. Entonces, lo que nos dice la norma ISO es cuando hablamos de muestreo pasivo, estamos hablando de que las placas en exposición no miden el total del número de partículas viables en el aire. Ellos miden la cantidad o la tasa a la que puede caer una partícula viable en una superficie. Entonces, énfasis en esto, ¿verdad? Cuando me ponemos placas expuestas no estamos midiendo aire, estamos midiendo la posibilidad de que caiga un microorganismo en ese sector de superficie. El aire no lo estamos midiendo directamente porque no sabemos si va a pasar aire o no ahí. Y tampoco sabemos si va a haber una turbulencia o algo oportuno en ese momento que yo estoy muestreando. Esta es una parte importante que realmente tiende a cambiar o a pensar qué es entonces qué es lo que debo de hacer. Aquí es en donde entra pues el muestreo activo. Entonces, cuando hablamos de los requerimientos de la ISO 14698, debemos de centrarnos en los puntos más relevantes. Partículas viables de aproximadamente 1 micra. Capacidad para detectar niveles altos o bajos de biocontaminación, o sea que realmente los detectemos. Que el aire de escape del aparato de muestreo no debe contaminar el medio ambiente. Y el medio ambiente que se está muestreando, era lo que les mencionaba, el mismo aire entra al equipo, pero con la salida del equipo está sucia. Y que sea reaspirado por el dispositivo, ¿verdad? Eso es otro, una recirculación. Entonces sale del equipo y vuelve a circular y vuelve a caer en el mismo equipo. Entonces no estamos monitoreando un aire nuevo. ¿Qué características debe cumplir un muestreador? Debe tener una perturbación del flujo de aire unidireccional por el aparato de muestreo, o sea que debe de tener una sola dirección. El caudal de succión adecuado para niveles bajos de partículas viables. La velocidad de impacto y el flujo de aire adecuado. Esto se debe de validar por equipo. Y esto es importante porque entonces nosotros tenemos el equipo y deberíamos de saber o de tener la validación de cómo debemos manejar este equipo para cada proceso de muestreo. La eficiencia de la recolección de los muestreos de aire microbiano se puede considerar de dos maneras, como eficiencia física o eficiencia biológica. Entonces, ¿cómo debe de ser la recuperación? Hay 3 parámetros principales a considerar. La eficiencia física, como hablamos, es la separación de partículas de aire. Por ejemplo, en los operadores, los usuarios, la facilidad de uso, adaptadores, válvulas, configuración. Eliminar el mayor riesgo posible minimizando los errores de los usuarios. Un buen parámetro para comparar equipos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Que cuando hablamos de la eficiencia estamos hablando básicamente de que eliminamos la parte manual. Entonces, esa turbulencia de que alguien pasó a la par o este proceso de que pues alguien pueda tocar la placa de Petri cuando está colocada porque me dio curiosidad, no sé, ¿verdad? De tal forma en que pues cualquier cosa puede dañar mi proceso de toma de muestra. Entonces, con esto minimizamos esos errores de usuario. La eficiencia biológica, que efectivamente el microorganismo logre sobrevivir y pueda retenerse vivo. Entonces, esto es básicamente que pues cuando nosotros succionamos el aire, pues realmente el microorganismo llegue al medio de cultivo y realmente se mantenga vivo.
La tasa de flujo, pues el caudal del punto de muestreo debe mantenerse para mantener constante recuperación. Normalmente se muestra un metro cúbico. ¿Cuál es la capacidad del muestreador de aire microbiano para aspirar partículas de diferentes tamaños? Ahí existen muchas opciones, ¿verdad? Y eso depende de la validación, pero la ventaja es de que, bueno, tendríamos que hacer una velocidad de impacto que es el parámetro más importante, que debe de ser el impacto suficientemente alto para aspirar partículas hasta de una micra y que debe adaptarse de manera que las partículas viables no se dañen cuando se impacten en el medio de cultivo. Entonces, todo esto deberíamos de tener ya un porcentaje de eficiencia física, deberíamos de hacer una validación de este proceso, pero esto nosotros ya no lo tenemos que hacer porque los equipos que nos venden en el mercado deben de traer ya su validación. Eso es una gran ventaja porque entonces yo ya no me ocupo de esto, ya cumple con la norma ISO 14698 y si el proveedor me dice sí, entonces ya estoy dentro de esto. Que lo importante tal vez es que nos compartan esa validación para que nosotros tengamos el soporte documental de que efectivamente en mi equipo, cuando yo lo estoy usando, pues está validado de acuerdo a la ISO 14698. Entonces, ¿cómo debe de ser? Cuando nosotros utilizamos un equipo de impactación, colocamos una placa de Petri en la parte superior, tenemos tapas agujeradas, el microorganismo es succionado al succionar el aire, entonces succionamos todo, aire, bioaerosoles que están en el aire, y entonces estos se impactan en el medio de cultivo. Una vez impactados es como que se pegaran, pero esa impactación debe de ser no tan fuerte como para que mate al microorganismo, pero lo suficientemente fuerte como para que se pegue en el medio de cultivo y el residual de aire debe de salir por la parte de abajo. Pero importante, como mencionaba la ISO 14698, mencionaba que no deben de haber reflujos, porque entonces este aire, voy a usar mi pluma, este aire puede recircular y volver a succionarse. Y volvemos, entonces ya aquí solo nos van a salir los primeros microorganismos porque ya se impactaron la primera vez. Y entonces la segunda vez ya no me aparecen y eso es constante, vuelve a recircular y vuelve a recircular, de tal forma en que pues yo no tengo ese control efectivo. Tenemos que asegurar de que la salida de aire tenga un ángulo ideal para que el aire salga, pero no rebote, sino que salga y sea dirigido hacia otra área. Ahora bien, em, ¿qué es lo que pues nos dice, verdad? Que debemos de tener, que el método debe estar basado en el método de impactación. Es uno de los métodos aprobados. La tasa de muestreo puede ser de 100 litros por minuto. Ahora pues ya existen equipos de 200 litros por minuto que tienen la gran ventaja de que podemos hacerlo más rápido. Entonces no necesitamos esperar 5 minutos, sino que pues en 2 minutos y medio yo ya terminé mi muestreo. Puede decontaminarse mediante pulverización externa o por fumigación con peróxido de hidrógeno, por ejemplo. Podríamos decontaminar todo el equipo y eso es ideal. Equipos de plástico tienden a arruinarse con este tipo de sistemas. Y importante, ¿verdad? En el caso de este equipo, que pues es el equipo que ofrecemos en Merck, es un equipo que puede tener como opcional un filtro para evitar que si sale aire, ¿verdad? Ese aire salga contaminado y que contamine el área. Ese es algo opcional. Ahora, ¿dónde debo de monitorear? Entonces, este es un mapa aproximado de dónde podríamos monitorear partículas de aire, de superficies y partículas no viables o viables. Entonces, el monitoreo de aire, normalmente, si nos damos cuenta, lo vamos a hacer primero em, sería como en las esclusas o en el punto previo antes de entrar al área de producción y justo después de la puerta de entrada al área de producción, si es que existe un área de producción. Ahora bien, esos son puntos importantes. Los puntos que tengan más contacto directo con el producto terminado, o sea, en las áreas en donde va trasladándose perdón, el producto y ya donde va a ser envasado, etcétera. Em, ay, también pues en las áreas en donde pues tenemos contacto con personas y esto es súper importante. Aquí tenemos que tener monitoreo de superficies, de aire, que sería aire de monitoreo de partículas viables y no viables. También aquí en las áreas en donde hay más contacto con personas y que ya es el punto antes de la salida al área de empaque.
o al área de almacenamiento. Entonces, aquí podemos asegurar de que justo antes de salir estaba bien, pero justo después de salir ya no. Entonces, nuestro punto para vigilar o para ejercer alguna acción debe de ser el área de salida. Entonces, esto nos permite tener un mayor control de dónde fue el punto de contaminación específico. También tenemos que tener en los puntos indirectos, tal y como nos decía la ISO 14698, no centrarnos solo en lo que toca el producto y el personal, sino que también en material bloqueado, en mesas, en sillas, en piso. Estos son puntos que normalmente pues no tomamos como en cuenta, pero que tienen un contacto directo. Ahora bien, con los equipos, ¿cuánto debo de muestrear? Es una duda que todos siempre hemos tenido en algún momento. Entonces, esta es una recomendación y se los enfatizo, es recomendación. En este caso, pues nosotros hacemos una fórmula en donde pues buscamos la cantidad de unidades formadoras de colonia esperadas en el área de producción por metro cúbico y entonces vemos cuánto creció en el medio de cultivo y cuántos litros de aire fueron muestreados. Lo multiplicamos por 1000 y este sería nuestro resultado final. Entonces, esta es como una sugerencia de que si nosotros esperábamos de 0 a 10 unidades formadas de colonia en nuestra área de producción, nuestro volumen de muestreo debería de ser 1000 litros. Si nosotros esperáramos, por ejemplo, de 1000 a 2500 unidades formadoras de colonia, entonces deberíamos de muestrear 50 litros. Y así pues nosotros podemos hacer el resultado, aquí podríamos ya dar un resultado desde este punto o podemos hacer el resultado de acuerdo a lo que nos pide la norma que nosotros seguimos, perdón, y podemos dar el resultado por 1000 litros muestreados. A pesar de que no muestreamos los 1000 litros, si muestreáramos los 1000 litros nos saldría una gran reproducción en la caja de Petri que sería imposible visualizar. Entonces, para evitar eso, ¿verdad? Es que se hace como un tipo de dilución y se hace una multiplicación al final, de tal forma en que reportamos por 1000 litros, pero solo tomamos 50 litros. Y bueno, y esta es, de acuerdo a la clasificación de cuartos limpios, pues estas son las posibles o las cantidades posibles de microorganismos que debemos de tener. Entonces sería como nuestro punto inicial, o sea, en esta tabla, la cantidad esperada de microorganismos la podemos revisar en este cuadro. Esto aquí hace una comparación de cuartos limpios de acuerdo a ISO, de acuerdo a buenas prácticas de manufactura y de acuerdo a USP, ¿verdad? Pues esto ya es otra parte. Entonces, si nos vamos a cualquiera de estos, ¿verdad? Nos podemos guiar por las buenas prácticas de manufactura, por USP en el caso farmacéutico y por FDA en el caso de alimentos. Este es un ejemplo, ¿verdad? Esto pues nosotros lo podemos buscar ya en cada uno en el caso de FDA para alimentos y entonces centrarnos en él. Por ejemplo, si lo que se esperaría para una ISO 8, que es la clase D, que es normalmente la que nosotros manejamos en áreas de producción de alimentos, pueden ser un poco mayor, pero pues esta sería como la promedio. Deberíamos de estar tomando o de tener un aproximado de 50 unidades formadoras de colonia por metro cúbico. Eso significa por litro de aire succionado con el equipo. También pues nos da una referencia de cuántos microorganismos deberíamos de tener por exposición en 4 horas. Y bueno, aquí en las placas de contacto pues casi no aplican para las producciones de alimentos. Entonces pues esas serían como nuestras recomendaciones. Recordemos siempre pues de hacer un monitoreo de aire comprimido. Entonces pues ya existen equipos que pues nos permiten tener como el monitoreo más efectivo, ¿verdad? Y que tengamos como todo el conocimiento de nuestro equipo, como de nuestro aire como tal y estar seguros de que el aire ambiental está bien y que el aire comprimido o el nitrógeno, el argón o lo que estemos utilizando o el CO2 sea también limpio para que cuando toquen nuestro producto, pues no sea esa la fuente de contaminación. En conclusión, pues hablando de la ISO 14698 nos da las pautas a tomar en cuenta para realizar un plan de monitoreo ambiental. Si nosotros buscamos en la ISO, nos va a dar el paso a paso, ¿verdad? Y nos va a decir cómo actuar en cada punto. Ahora el AFA, pues no, que es el compendio de métodos de análisis microbiológicos en alimentos, indica opciones de dónde y cómo monitorear. Aquí pues nos da
qué equipos usar, qué equipos no utilizar, cuál es más aplicativo para mi tipo de productos, qué microorganismos debo de buscar, en dónde lo debo de hacer. Y tener y bueno, y además, otra conclusión pues sería tener un control de muestreos, equipos y equipos de trabajo. Muy importante, hablamos control de nuestros equipos, que estén calificados, que estén validados, y de equipos de trabajo de nuestro personal, como dar capacitaciones, manejo del uso de los equipos, es fundamental para asegurar la eficiencia del monitoreo ambiental. Pues esto era lo que tenía para ustedes el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. No, no sé si de Per- ahí. Perdón, no me había dado cuenta que tenía cerrado el micrófono. Ay, gracias. Eh, sí, aquí estoy. Les he compartido por el momento los links. Habían personas que habían hecho preguntas y vamos a tener disponible la presentación. Ahí les compartí el link de YouTube. También les compartí el Forms por si quieren pedir el tema de del certificado. Y ahorita vamos a ver. Hay alguien que nos hizo una pregunta, Ángela. En cuanto a los neutralizantes, ¿cuál es el proceso que es más recomendado en el muestreo o en los agares utilizar los neutralizantes? Depende del tipo de muestra que vas a tomar. Por ejemplo, si voy a tomar muestreo de aire, entonces, pues al momento de preparar mi medio de cultivo, ¿verdad? Vamos a suponer que voy a preparar un tripticasa soya, pues agrego el neutralizante que aplicaría para mi producción. Sería tiosulfato o perdón, sería, sí, tiosulfato, Twin 80, lecitina, de acuerdo al tipo de desinfectante que voy a manejar. Esto como va a estar ahí en la presentación que van a ver, pues ustedes ahí pueden consultar, aunque como les digo, hay otro montón de desinfectantes que pueden aplicarse y hay neutralizantes también variedad. Entonces, lo ideal es de que nosotros veamos qué desinfectantes utilizamos en la planta y tratar de buscar alternativas para eso. Incluso ya existen medios granulados y en polvo que ya traen el neutralizante. Entonces no, ni siquiera necesito agregarlo, ¿verdad? Solo lo preparo y lo uso. También existen ya los medios que ya vienen preparados con neutralizantes, entonces no necesito tampoco estar viendo cómo lo agrego, que es lo que pasa mucho. Me pasó personalmente, ¿verdad? Que cuando yo preparé un medio de cultivo me pasaba que estaba demasiado líquido. Entonces, porque el neutralizante me lo ponía muy líquido y no me dejaba que se solidificara. Entonces, lo mejor es buscar una concentración adecuada que aplique para mi desinfectante, de tal forma en que pues realmente neutralice como tal, ¿verdad? Gracias. Tenemos varios comentarios de excelente conferencia, que muy buena explicación, así que te agradecemos ahí. Gracias. También aquí hay otra pregunta. Dice, buenos días, solo tenía una duda. Una vez que se tienen los resultados de microbiología, ¿cuáles son los valores de referencia sugeridos o eso se establece internamente? Em, depende si me están hablando de aire, superficies, manos, ¿verdad? Hay valores de referencia, si hay en aire, pues son los que presenté, ¿verdad? Son sugeridos. También aparecían ahí unos en manos, esos están en la FDA. Ellos nos dan un rango aproximado de acuerdo a la producción, nos dicen alimentos, farma o otras producciones, no nos dan un rango muy específico, pero lo que sí sabemos que no podemos pasar, por ejemplo, de 50 unidades formadoras de colonia en aire. Entonces, podemos decir de que, bueno, mientras estemos dentro de 0 a 50, estoy a salvo. Ahora bien, si mi clasificación de área, por ejemplo, no es una zona 1, sino que es una zona 2, 3, entonces yo puedo ir aumentando mi cantidad de microorganismos que puedo establecer en el área. Y eso va acorde al plan de monitoreo, porque entonces yo sé que si yo tengo
a pesar de que FDA me dice 50 unidades formadoras de colonia, pero yo sé de que mi producto no se ha contaminado en un año que yo tengo de estar manejando mi producción y no tengo ningún problema en ese proceso, ¿verdad? Entonces puedo llegar hasta los 700, hasta los 70, 80, 90, ir aumentando mi cantidad de microorganismos en las superficies o en el aire, siempre que pues no encuentre contaminación en mis productos. La idea del monitoreo no es de que establezcamos algo muy específico, sino que sirva para mí, que sirva para mi producción. Entonces, no me sirve de nada tener que, ay, tengo 50, pero me sale contaminado, ¿verdad? Entonces, estoy en la mejor cantidad de microorganismos, pero de todos modos me sigue saliendo contaminado. Entonces, realmente eso se establece muy, muy personalizado y va de la mano, como les digo, de su plan de monitoreo. Gracias. Aquí tenemos otro. Dice, buenos días. En monitoreo ambiental de un proceso de helados, ¿debo considerar en manos Staphylococcus aureus? Sí, sí, y esa sí está dentro de lo que pide, bueno, el reglamento técnico centroamericano. No sé si ustedes están dentro del reglamento, pero sí, si están en Centroamérica, sí, entonces deberíamos de cumplirlo. Además, sí lo recomienda AFA y sí lo recomienda con mayor especificidad porque el Staphylococcus aureus es, es como el punto o el indicador de que las personas estamos llevando microorganismos de un lugar a otro. Entonces aquí hay algo en las manos, hay algo en mi proceso de desinfección o en el proceso de cambio de ropa que no está funcionando. Eso nos da esa pauta. Súper. Respecto al uso del luminómetro, ¿dónde se agregaría el neutralizante? ¿Sería previo a tomar el hisopado? Así es, así es, porque la idea es de que el microorganismo o el desinfectante que está en la superficie, cuando nosotros tocamos el hisopo, tocamos la superficie y que el neutralizante neutralice ese desinfectante. De lo contrario, si nosotros o sea, no hay forma de ponerlo después porque ya inmediatamente vamos a activar y meter al equipo, ¿verdad? Entonces busquemos opciones que ya tengan sus neutralizantes para evitarnos ese problema, ¿verdad? Y asegurarnos de que no haya una, como un falso positivo o falso negativo, ¿verdad? Ok. Aquí tengo otra. Aquí Cristóbal Reyes nos menciona que él está interesado en el muestreador del aire comprimido, pero Ah, pregunta qué normativa valores de referencia se tomaría para que este muestreador sería la misma tabla de UFC M3 que mostró. ¿qué normativa se tomarías para qué, perdón? No, Vamos a no ver, veo. ¿qué normativa valores de referencia se tomaría para este muestreador? ¿Sería la Ah, misma tabla? sí, sí, sería la misma tabla. Esta tabla es una tabla ejemplo para este muestreador justamente, ¿verdad? Porque es una sugerencia de Merck. Entonces, pues Merck pues, ya tiene parámetros que ha establecido a nivel mundial con diferentes tipos de plantas y pues ellos por eso ponen estas sugerencias. Entonces, podríamos iniciar con esta sugerencia y ya poco a poco pues ir personalizándola, ¿verdad? Lo que nosotros recomendamos es que cuando ustedes pues soliciten su equipo, pues nosotros con muchísimo gusto podemos acompañarlos en el proceso de implementación del equipo, ¿verdad? Para apoyarlos y hacer un plan de monitoreo de aire específico con este equipo. Entonces, pues no se ocupen que esto no están solos, ¿verdad? Aquí estamos con ustedes. Súper, gracias. Nancy nos pregunta, ¿se deben muestrear todas las zonas, por ejemplo, para listeria? ¿O solo la 1 y 2 o solo la 3 y 4? No, deberíamos de muestrear todas las zonas la primera vez. Eh, me explico con la primera vez? O sea, cuando hacemos nuestro plan, cuando estamos creando el plan, deberíamos de muestrear todas las zonas. Esto estamos hablando de una constancia de un tiempo aprox, ¿verdad? No, es una sugerencia, es de unos 2, 3 meses, con tal de tener un parámetro de donde sí hay listeria. Ahora bien, yo ya sé de que no hay listeria en la zona 3, 4, entonces no vale la pena estar haciendo muestreos en esos puntos constantemente, pero sí se pueden hacer eventualmente. Entonces, la 1 y 2 sí es importante porque pues ahí sí hay un punto de contaminación, entonces pues aquí siempre los vamos a hacer, mientras que en la 3 y la 4, por ejemplo, ¿verdad? Hacerlas, no sé, cada mes, cada 2 meses, de tal forma en que pues podamos tener el control, pero no gastemos por gusto. Esa sería como la recomendación. Ok.
para, vamos a ver, para una planta de snacks secos, ¿es útil buscar listeria en producto terminado o solo salmonela? ¿En una planta de qué, perdón? De snacks secos. Ajá. ¿Cuál era la pregunta? Es útil buscar listeria en productos terminados o solo salmonela? Em, En realidad, creo que aquí no depende de la utilidad en sí, sino que depende de lo que pide la norma y hacia dónde lo van a llevar. Si ustedes, o sea, de las normativas del país a donde lo van a comercializar. Em, Sí es útil, obviamente, ¿verdad? Porque pues podemos asegurarnos de que efectivamente no haya. La posibilidad es más baja, sí, pero hay una posibilidad y por eso pues es que las normativas del lugar en donde se comercializa pues se exigen en cierto punto hacerlo. Si por ejemplo nosotros vamos a exportar a Estados Unidos, a Europa, nos exigen. O sea, no tenemos de otra, ¿verdad? Aunque nunca aparezca, de todos modos lo tendríamos que hacer. Entonces, pues sería como tenemos que hacerlo, ¿verdad? Como una mandatoria. Ahora bien, si es para Centroamérica y en un país en donde no lo exigen, pues entonces podríamos hacerlo eventualmente solo como una confirmación interna. Ok. Tengo a Hernán González con la mano levantada. Ahí te habilité el micrófono. Me imagino que tal vez el chat no te funciona o no sé si se marcó por error. Tal vez. Bueno. Ahí está, ya, ya Ujú. lo hago. Ok, entonces continuemos con las demás preguntas. A ver, Vivian pregunta, ¿los niveles de ruido se pueden considerar en el monitoreo ambiental? Mm, No están establecidos en estas dos normativas, ni en AFAN ni en ISO 14698. No hablan nada del ruido, aunque sí deberíamos de hacer un cierto tipo de medición, por ejemplo, en embotelladoras que tengan vidrio o que utilicen enlatados que generen ruido más por la seguridad del personal, que normalmente ya se hace en las empresas que tienen mayor cantidad, por ejemplo, embotelladoras grandes, ¿verdad? Tienen una monitorización del ruido. Como les digo, es algo interno. Ok. O sea, Jonathan pregunta, ¿los análisis que realizo en la zona 2 y 3 los tengo que analizar también en la zona 1? Mm, Normalmente el que realiza más análisis en la zona 2 perdón, es la zona uno y 2 son las que más análisis realizan, pero tendríamos que saber qué exactamente estamos hablando para saber, no sé si después nos escribís y nos pones ahí cuál es la duda específica. Ok. En lo que le damos chance, vamos a ver, en una planta donde se procesa semillas, en este caso, sandía, ¿qué tan importante es un monitoreo, ya que no es un producto de consumo directo? Sandía. Ajá. Uy, sí, es súper importante. La sandía es una de las más, la sandía y el melón son de los productos que tienden a contaminarse mucho más. Aquí tendríamos que tener, por ejemplo, lo que hacen es monitoreos de la superficie de la sandía, ¿verdad? Se hace como un lavado, se puede hacer un enjuague de la sandía y de esa agua de enjuague se hace el análisis. Puede hacerse un análisis con ATP, puede hacer un análisis microbiológico, que no, lo normal es que sería un proceso de filtración por membrana y verificar microorganismos tradicionales como coliformes y E. coli, pseudomonas, recuentos totales, ¿verdad? Y eso sí está normado. No recuerdo ahorita exactamente en qué parte del AFA está, pero sí hace una especificación del monitoreo de la sandía en sí. Ahora bien, ese sería como el producto. También del producto terminado que se le podría llamar, ¿verdad? Es la sandía como tal, ¿verdad? Ahora bien, el ambiente sí debe de ser también monitoreado, pero más en el sentido de que pues sí va a haber una exportación. Entonces, las exportaciones sí exigen porque ellos hacen el monitoreo en las superficies. Entonces, la única forma de saber si la sandía está contaminada, pues es hacer como un hisopado en la superficie. Ese es como su monitoreo ambiental, digamos, o monitoreo de superficie. Ok. Eh,
Monitoreo ambiental en una empresa procesadora de mariscos. Actualmente exportamos hacia Estados Unidos y este creo que es el complementario de, o no sé si con eso ya te da contexto. No, no veo en la primera parte. Ah, ok, vamos a ver. Creo que viene partido en dos. Ahí está. Ah, Vamos a ver. Dice, solo quiero unificar que tengo un par en medio. Vamos a ver. Dice, monitor. Creo que se vinieron al revés. Debemos comenzar a aplicar este monitoreo ya que el cliente lo está exigiendo. Es el monitoreo ambiental en una empresa procesadora de mariscos. Actualmente exportamos hacia Estados Unidos. Eso es lo que tengo, ah, Alejandro. sí. Ajá. Sí, sí, deben de hacerlo. En monitoreo de mariscos y más a Estados Unidos son súper exigentes, sí deben de hacer superficie, tal, todo lo que vimos hoy, superficies, manos, aire, todo debe de hacerse y hacer un monitoreo no solo de microorganismos indicadores, sino que también de patógenos. Ahí nos piden normalmente listeria y salmonela, pero depende del exportador, también pueden pedir E. coli enterohemorrágica. Entonces, esa sí ya es un poco más específica. Recomendamos hacerlo por PCR, ¿verdad? Para que pues sea rápido y que puedan exportar inmediatamente y no tener que esperar los 6, 8 días que da un resultado de salmonela, por ejemplo, o de listeria. Entonces, pues sí recomendamos un PCR, un método por lo menos semi rápido como cassettes, ¿verdad? Hay unos casetitos como las pruebas de embarazo, en donde pues ustedes pueden hacer el proceso y se tarda solo 3 días. Una salmonela tradicional se tarda 6. Entonces, si lo hacemos con PCR, se tarda un día. Entonces, ustedes pueden ahí ir decidiendo cuál es la aplicación que les quede mejor. Si pudiéramos, Alejandra, tal vez les voy a dejar aquí mi correo y tal vez me escriben y podemos ir buscando ahí soluciones para ustedes. Súper, gracias. Esas son las preguntas que tengo. Eh, si no estoy mal, no, no me salté ninguna esta vez. Ahí ya revisé ahorita un poquito. Ahí les dejé el link también de, como les mencionaba, esta charla va a quedar grabada y subida, no solamente este webinar, sino los anteriores que también hemos tenido en nuestro canal de YouTube. Y también ahí está el tema para que puedan pedir su certificado de participación y puedan dejar incluso preguntas si no quieren hacerla en este foro en específico, quieren hacer algo más. Que traigan más información, pues lo pueden compartir ahí. Ya los vamos a ir contactando, pues ya sea por el correo o por una llamada para darles un poco más de visibilidad de lo que necesitan y de la información que requieren. Así que les agradecemos un montón por habernos acompañado el día de hoy, por haber sumado a otro webinar y también a ti, Ashley, por habernos acompañado, por habernos dado este tiempo y compartirnos tu Gracias. conocimiento. Ahí les dejo Ashley el correo también. Igual les vamos a dejar compartido el correo de INVE para poderles ir apoyando. Igual en el link del Forms está el espacio para que puedan hacer una pregunta más específica y los podamos ir contactando y lo vamos refiriendo con cada uno de los asesores en el país para que también pues Ujú. tengan a alguien local que les pueda apoyar directamente en el país. Muchas gracias. Gracias por el tiempo y quedamos a la orden. Que tengan muy buen día.